Fuegia Podcast. Un encuentro de autores de Fuegia, revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica que, desde la realidad de la investigación de los estudios sociales en Tierra del Fuego y Patagonia, se abre a la recepción de propuestas de otras procedencias, con el objetivo de producir un espacio de intercambios que aporten nuevas vías de crítica y debate. Volumen 5, número 1 de la revista Fuegia. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Porque yo digo que hagan A y acá hacen Z. Hasta la vista, baby. ¿En serio? Eso, ¿vivo? Totalmente no. ¿Qué es mejor para el país? Series, películas, documentales, docuseries y producciones audiovisuales de las más diversas forman parte de nuestra cotidianeidad. Desde las superclásicas a las más contemporáneas. Desde las de más larga duración a las más efímeras. Día a día consumimos producciones audiovisuales y aunque lo hagamos de modo diverso, ellas nos atraviesan. Hablamos de ellas, pasamos tiempo con ellas. Compartimos, pensamos y nos emocionamos con ellas. El confinamiento que implicó la pandemia por la COVID-19 alteró muchos de esos consumos. Los intensificó, los extendió y los diversificó. Sin embargo, jóvenes, niñas y adultos los consumimos del mismo modo y a través de los mismos dispositivos. ¿Qué ficciones miran las juventudes y de qué modo lo hacen? En el artículo titulado Consumos culturales, transformaciones tecnológicas y sentidos en disputa de los jóvenes de la UNTDF, las autoras Valeria Carr y Cintia Naranjo abordan los discursos emergentes de estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sobre sus consumos de ficción durante la pandemia. A partir del análisis cualitativo de entrevistas semiestructuradas en profundidad, realizadas a jóvenes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de diversos perfiles, niveles de cursada y disciplinas, las autoras analizan los consumos de estas juventudes en pandemia. Al respecto, Carr y Naranjo proponen la categoría emergente denominada Vergüenza a la televisión e identifican diferentes modos de posicionamiento crítico en las formas de mediación y elección de dispositivos, así como en las narrativas que los jóvenes valoran junto con una evidente intensificación de los consumos de ficción comercial en plataformas en streaming. Desde Fuegia Podcast nos comunicamos con la autora Valeria Carr para conocer algunas otras cuestiones y pareceres vinculados al proceso de escritura y publicación de su artículo. Valeria Carr es magíster en comunicación digital audiovisual. Actualmente se desempeña como docente investigadora adjunta de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Dirige proyectos de investigación desde una perspectiva interdisciplinar sobre mediaciones tecnológicas, consumos culturales y formatos emergentes. Fuegia Podcast. Valeria, ¿qué cuestiones de tu trabajo resaltarías como aportes sustantivos para la disciplina en la que se inscribe? En términos de los aportes que puede realizar una investigación de naturaleza cualitativa que aborda los consumos de ficción audiovisual y las mediaciones tecnológicas de estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, es decir, de juventudes universitarias situadas en una región insular en un contexto sociohistórico contemporáneo específico, podemos decir que el tipo de aporte que brinda el campo de la comunicación social es particularmente un mayor conocimiento de las identidades y de los comportamientos sociales. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de los estudios culturales británicos, que es desde donde abordamos esta investigación, en diálogo abierto con los estudios culturales latinoamericanos o llamados por algunos estudios de la cultura, por otros cultura y poder, donde participan intelectuales de la talla de Ortiz, de García Canclini, de Martín Barbero, por nombrar solo algunos, los consumos de ficción audiovisual dialogan fuertemente con representaciones, con imágenes, percepciones, sensibilidades de época, y ahí despliegan narrativas que necesariamente se imbrincan en los imaginarios sociales. Esto ya lo decía Castoriadis hace muchas décadas atrás. En un contexto de pandemia en el que los consumos audiovisuales se vieron intensificados y las mediaciones tecnológicas indefectiblemente profundizadas, ¿qué problemáticas hace visible la pregunta acerca de lo que buscan los jóvenes estudiantes de la UNTDF en contenidos audiovisuales de ficción y lo que efectivamente encuentran? ¿Qué respuestas han hallado a este interrogante? Pensemos ahora lo que buscan y lo que efectivamente encuentran estudiantes universitarios respecto de sus consumos de ficción. No es lo mismo investigar
sobre lo que buscan que indagar acerca de lo que efectivamente encuentran o eligen. A decir de Marita Mata, y desde su teoría de los públicos, se trata de un complejo proceso de interpelación donde intervienen tanto las mediaciones tecnológicas como la configuración de la oferta. Respecto de las mediaciones tecnológicas, es evidente que nos encontramos en una época atravesada por la centralidad de las pantallas, donde los dispositivos nos geolocalizan, los datos se procesan, las audiencias son sometidas a formas cada vez más radicalizadas de individuación. ¿Qué pasa ahí con el poder de estas industrias mediáticas? En los países con menos peso relativo en el plano global, como en el caso de Argentina, las regulaciones y los controles por parte del Estado tienden a ser obviamente más laxas, lo que se traduce en una situación de mayor vulnerabilidad digital sobre la protección de nuestros datos. Algunos autores refieren esta etapa actual como capitalismo de datos, de plataformas, de vigilancia, capitalismo cognitivo. Pero lo cierto y lo que está claro es que las mediaciones tecnológicas impactan cada vez más indefectiblemente en esta opaca relación entre lo que buscan y encuentran las audiencias. Respecto de la configuración de la oferta, si por un lado están los intereses, los deseos, las necesidades o entre comillas lo que buscan, por el otro, por el lado de la oferta en Argentina y en contexto de pandemia según el CINCA, que es el sistema de información de las industrias culturales en el país, nos dice que en el 2021 el 65% de las importaciones de contenidos audiovisuales han sido a través de la plataforma Netflix, con un claro posicionamiento dominante en este mercado. Ahora bien, paralelamente y teniendo en cuenta que se intensificaron los consumos en ese contexto de aislamiento, también apareció otro tipo de consumo con un 30% aproximadamente en el consumo de ficción nacional a través de una plataforma que se llama Cinear. Esto se constató también en las entrevistas que realizamos en nuestra investigación a estudiantes de diferentes carreras en diferentes momentos de la cursada y también con proporción de género. Ahí, en muchas ocasiones, estudiantes refieren que encontraron esa plataforma y la descubrieron en contexto de aislamiento. Por último, está la configuración de la oferta con casi la inexistente producción de ficción audiovisual local. Nosotros venimos trabajando en la caracterización del entramado mediático en el territorio, por ejemplo, a través de un relevamiento de tipo censal que realizamos hace ya varios años, que arroja que el entramado mediático se encuentra en un estado de precarización asociado a una lógica de subsistencia. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos indicando de que no existe ficción audiovisual en el diseño de la oferta. Y cuando nosotros vamos a las entrevistas o al análisis de las entrevistas, lo que encontramos es que estas juventudes buscan, aparte de otras cosas, historias en las que puedan proyectarse, reflejarse, en las que encuentren estéticas similares a las que tienen ellos y ellas y con las que se identifican. Es decir, de que no encuentran sus propios rasgos y sus propias identidades en tanto juventudes fueguinas. Entonces podríamos decir, desde nuestra perspectiva, que las audiencias fueguinas en tanto estudiantado universitario no siempre encuentra lo que busca por cuestiones que referenciamos recién respecto de diferentes procesamientos de algoritmos, por la falta de regulación y control del Estado en términos de acceso y de garantía en la producción y circulación, sumado a la casi inexistente producción de ficción local, ¿no es cierto? Sin embargo, es interesante advertir matices como el creciente interés en el consumo de ficción nacional, cuyo ejemplo fue el de la plataforma Cinear, y que pone en evidencia que no solo hay un crecimiento fuerte del mainstream a nivel global. En base a la investigación que realizaron, ¿podrías describir de qué manera los estudiantes de la UNTDF experimentan y se apropian de las tecnologías en relación a la idea de estar con otros en contexto de confinamiento? Una cuestión aquí para detenernos un momento respecto del modo en que experimentan y se apropian de las tecnologías en aislamiento es respecto de nuestro sujeto empírico, que son estudiantes de la UNTDF. Uno de los hallazgos en relación a esto es que en la investigación se advirtió que, de acuerdo a los perfiles y particularmente en las disciplinas que construyen identidades asociadas a las ciencias naturales, como por ejemplo biología, ciencias ambientales, geología, el uso del tiempo de recreación está muy asociado a diversas actividades al tiempo libre. Entonces, en contexto de pandemia, esto no se volcó en la intensificación de consumos de ficción, no se volcaron a las pantallas. Distinto fue el caso del resto de las disciplinas
que sí advierten una clara intensificación en este contexto, incluso a través de otras aplicaciones en línea, como por ejemplo Netflix Party, o por ejemplo el hecho de utilizar mucho los grupos de WhatsApp y las redes sociales para encontrar recomendaciones. Otra cuestión particular respecto de las identidades universitarias fueguinas es en relación al maratoneo como práctica asociada a juventudes, porque no aparece valorada especialmente por estudiantes avanzados que experimentan la necesidad de administrar bien su tiempo para cumplir con las exigencias de estudio. Por último, y asociado de manera solapada y en muchas ocasiones ocultas, aparece una intensificación del consumo televisivo que nosotros denominamos vergüenza a la televisión, como una nueva categoría. ¿Por qué? Porque encontramos aquí una doble segregación del dispositivo asociado a un desmarcamiento de su consumo. Por un lado, aparece la identidad universitaria, propiamente universitaria, y decir en términos de lo aspiracional en lo intelectual, en tensión respecto de lo masivo y lo popular. Y por otro, respecto de las identidades universitarias en tanto juventudes, aparece un desmarcamiento respecto del mundo adulto y del mundo adulto mayor que identifican con ese consumo del dispositivo y del consumo de los contenidos televisivos. Valeria Carr, coautora del artículo Mediaciones y consumos de ficción en contexto de pandemia. El caso de los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. A partir de la indagación sobre los consumos de ficción de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, durante la pandemia, el artículo de Cari Naranjo contribuye a preguntarnos, no solo de manera local sino también global, acerca de las modalidades, los sentidos y las implicancias que los consumos de plataformas globales tienen actualmente, incluso en periodos críticos. Agradecemos, Valeria, tu participación en Fuegia Podcast e invitamos a los oyentes a leer este artículo y los demás trabajos publicados en el número 1, volumen 5 de la revista. Fuegia Podcast. Un encuentro de autores y autoras de Fuegia. Revista de Estudios Sociales y del Territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica en línea de acceso libre, con publicación semestral. La recepción de trabajos está abierta de manera permanente. Encontrá todas las ediciones en www.untdf.edu.ar/Fuegia. Fuegia Podcast. Arte y operación técnica, Noelia Mangín. Una realización de Radio UNTDF.